Marcos capítulo 4 del versículo 30 en adelante vamos a ver y compartir la palabra del Señor para el día de hoy. Ya hemos visto en este capítulo 4, en los devocionales anteriores, todas las enseñanzas que Jesús está dando concretamente en este día. Él está en una barca, si recordamos, él se subió a una barca y desde la barca le hablaba a la gente. Entonces voy a compartir la última parte desde el versículo 35 en adelante, donde a mí me quedó marcado, o donde tuve la enseñanza de este devocional, desde el versículo 35 en adelante, y dice: aquel día, o sea, este día que Jesús está predicando todo lo que hemos visto ya, cuando llegó la noche, podríamos decir que ya fue un día maratónico, podríamos decir, de predicación, de hablar, de aconsejar, de curar enfermos. Y les dijo: pasemos al otro lado. Seguramente ya estaban cansados de tanta gente. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, o sea, le tomaron ahí, como él estaba en la barca, ahí mismo, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Y tomaron este rumbo por este mar de Galilea. ¿Qué pasó aquí? Eh, bueno, recordemos que no era tan solo esa barca, habían otras barcas más. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, o sea, donde estaba predicando, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron. Qué mal, qué mal. Y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y vemos entonces varias cositas aquí. Vemos la humanidad de Jesús. Él estaba cansado. Y, y al meterse mar adentro, empezar a navegar, a lo mejor el vaivén o la barca que se mecía, probablemente se haya dormido al instante, mostrando la humanidad de Jesús. La humanidad de Jesús. Y también vamos a ver en este pasaje la deidad de Jesús. Y es un pasaje muy bonito porque habla de estas dos personalidades o esencia que tenía Jesús. Era 100% hombre y también 100% Dios. Empezó esta tempestad. Recordemos que algunos de los apóstoles, discípulos que iban con él, eran pescadores, se manejaban en este medio, y ellos sabían más o menos cómo enfrentar alguna tempestad. Pero dice que era una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se negaba. O sea, ya era tal el agua que estaba entrando en la barca que ya se estaba empezando a hundir. Y a pesar de eso, Jesús no despertaba porque seguramente estaba muy cansado. Hay situaciones cuando uno está muy cansado que nada lo despierta a uno. Entonces la carga a lo mejor que tenía Jesús era demasiada y se durmió. Pero vamos a llegar al punto donde lo despiertan, y ellos le dicen: no tienes cuidado que perecemos, o sea que nos vamos a ahogar, nos vamos a morir. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?
Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Y como le decía, aquí están las dos partes, Jesús como hombre, Jesús como el Señor, como el Dios creador. ¿Cuál es el problema que hubo aquí? Que Jesús les reprende a ellos o les dice de forma eh, así como enojado, dice, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué no tenéis fe? ¿Y en dónde faltó la fe de estos discípulos? ¿Dónde les faltó la fe? Y está en el versículo 38 donde le dicen a Jesús, le dicen, Maestro, ¿no tienes cuidado? ¿No tienes cuidado que perecemos? Y ellos ya habían visto el poder de Jesús porque ya venían acompañando a Jesús desde que comenzó el ministerio y vieron muchos milagros, milagros pero así extraordinarios. Eh, ciegos que veían, ciegos de nacimiento que veían, sordos que empezaban a oír, mudos que empezaban a hablar. Ellos palpaban eso, palpaban esas cosas, lo habían visto, entonces ya estaban viendo el poder que estaba mostrando Jesús, mostrando que Él era realmente el Hijo de Dios. Y este episodio como que marcó eh, en sus vidas el tomarse en serio esto que estaban a lo mejor pensando, el Jesús es Dios, pero a lo mejor necesitaban esto para poder entender realmente o empezar a entender, mejor dicho, porque todavía después, más adelante tuvieron algunas dudas, pero sirvieron esta experiencia para que, bueno, las leyéramos hoy y viéramos este milagro portentoso, porque lo que ocurrió aquí fue algo tremendo. Porque siempre una tempestad no es que de un segundo a otro se calme, porque la física y todo lo que hace que el agua se mueva cuando uno mueve el agua en un vaso, en un tiesto, no es que el agua se va a detener así de una. No, porque la misma física va a llegar a un lado, después va a ir al otro, puede ir bajando eh, la onda del agua. Pero aquí dice que no. Dice, y cesó el viento y se hizo grande bonanza al instante. Y de hecho por eso ellos, y aquí hay algo así como medio contradictorio, ellos estaban asustados porque se estaba entrando el agua al bote y tenían mucho temor. Y cuando Jesús les dice, ¿cómo no tenéis fe? Dice el versículo 41, entonces temieron con gran temor. ¿Cómo? Si ya estaban en calma, ¿cómo tuvieron temor ahora de nuevo? Y era porque estaban viendo algo eh, increíble. Lo que ellos estaban palpando, que se estaban a punto de morir, cayendo el agua en el bote, vieron cómo esto cesó a la palabra de Jesús. Y eso les causó temor, porque están viendo que está Dios mismo en su bote, en su barca. Dios mismo está ahí. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Y es como una pregunta como que obvia. ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién? El único. El único que puede hacer esto es Dios. Es Dios. ¿Qué me deja de enseñanza a mí? A veces me pasa que me afano mucho en mis problemas, en mis dificultades, y a veces cometo el error de eh, criticar un poco a Dios porque Él no hace algo,
con respecto a lo mío, como que no me escuchara, como que no está palpable en las situaciones complejas que uno vive. Y esa es la falta de fe. Cuando yo empiezo a preocuparme de las cosas, como los discípulos que estaban ahí, métale sacando agua. Oye, Jesús está aquí, Jesús está en la barca. Y esa es la enseñanza que yo veo aquí. A veces me despreocupo de lo principal, de que Jesús va ahí en la barca. Me despreocupo de eso y me pongo yo a trabajar, a sacar el agua, a tratar de manejar la barca para no dirigirme a una ola. ¿Me entienden lo que digo? A veces yo me afano, a veces yo me preocupo demasiado por las cosas que no debería preocuparme. Cuando la Biblia me dice no os afanéis. Y, y esa es la enseñanza que veo. Quien va en la barca no es uno más, es el Señor, es el Dios Todopoderoso. Y hemos visto en la enseñanza cómo debemos considerar a Dios. ¿Quién es el que habla? ¿Quién es el que está? ¿Quién va en nuestra barca? Jesús le reprochó eso. ¿Cómo no tenéis fe? ¿Qué le había dicho él? Pasemos al otro lado. O sea, iban a llegar al otro lado. Ya le había dicho, pasemos al otro lado. Pero ellos dudaron. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros. Dudamos y llegamos a pensar que ¿dónde está el Señor? Que tenemos que buscarlo y gritarle. Y vemos que a pesar de toda la tempestad, cuando ellos gritaron y clamaron al Señor, Él se levantó, dice, levantándose inmediatamente. No esperemos al último momento cuando tengamos un clamor y esperar que en ese momento venga el Señor a salvarnos, sino que recordemos antes de que Él va en nuestra barca, de que Él controla nuestra vida, de que a Dios nada le toma por sorpresa, nada es, oh, se me fue de las manos, no, todo lo tiene el Señor. Él es el Señor, Él es el Dios creador que gobierna todas las cosas y es soberano sobre todas las cosas. Y esa visión la perdemos muchas veces. A mí me ha pasado, la pierdo y, y tiendo a pensar, ¿dónde está el Señor? ¿Está durmiendo? Pero hay un salmo que dice, no se dormirá el que guarda a Israel. Entonces, bueno, eso es lo que vi en este pasaje y quería compartirlo con ustedes para que sirva de ánimo. No sé si estará pasando alguna tempestad, algún problema muy difícil. Ánimo, Jesús va en la barca. No es cualquier persona, es el Señor. Así que eso quería compartir con ustedes. Y oremos para terminar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos animas a través de ella. Nos recuerda de estas verdades que a veces olvidamos, que a veces las dejamos a un lado y empezamos nosotros a hacer cosas que no deberíamos hacer. Si tú estás en nuestra barca, ayúdanos, Señor, para verte siempre ahí y saber quién eres tú. Ayúdanos a conocerte más, a aprender más de ti, a acercarnos más a ti cada día más. Y con esta reverencia, sabiendo de quién tú eres. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendícenos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Mis hermanos, un saludo. Nos vemos.